Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y aquí estamos en una nueva edición del Living de News Digitales. Hoy vamos a hablar de un tema que en los últimos tiempos está repercutiendo bastante fuerte en los medios de comunicación y que tiene que ver cómo afectan las denuncias falsas tanto en una familia, pero sobre todo en los chicos, en los más chicos de la familia. Para charlar de este tema invitamos aquí a la licenciada María Rosa Ortega, que es presidenta de la Asociación Civil Infancias Compartidas. Hola María Rosa, la tengo con María Marta, no sé, pero No bueno, no importa, importa. podría María haber sido Marta. también. Porque Marita, de ahí viene, Exacto, de ahí sí, viene sí. mi confusión. Sí, sí. María Rosa, contanos un poquito, primero, ¿qué es la Asociación Civil Infancias Compartidas? Infancia Compartida es una asociación civil que se dedica a promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial los derechos que están consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero en especial los que tienen que ver con criarse y crecer de manera igualitaria con ambas figuras parentales, o sea, con mamá, con papá y con familia extendida. Abuelos, tíos, sobrinos, medios hermanos. De eso trata un poco. ¿Cómo, lo hacíamos recién en la presentación, cómo golpea una denuncia falsa en la salud mental de un niño? Y mira, Porque te ellos son el diría objeto, son el eje, ¿no? de el eje todo. central. Sí, a partir de los divorcios controvertidos se genera un lugar para los chicos, para los niños que quedan en esa batalla campal entre adultos. Y bueno, las falsas acusaciones y las falsas denuncias son, digamos, como el estandarte en los divorcios controvertidos. A partir de ahí es cuando se logra... también tenemos un montón de casos donde no media una denuncia, pero en la mayoría de los casos esto arranca con una falsa acusación y esto es lo que hace que le facilita al progenitor conviviente, el que se queda conviviendo con ese niño, Sí. impedirle el contacto con el otro progenitor, con la mamá o con el papá. O Es sea, decir, se produce ahí la obstrucción de vínculos, casi te diría legal, porque una falsa acusación ingresa al juzgado y claro. la justicia actúa como automáticamente con una medida perimetral. Sí. A Eso partir está de bien, digamos. eso está bien porque la justicia, como no Hasta que lo sabe, investiga, hasta que lo investiga, necesita una medida de ese tenor. El tema es que hablamos de años y años de impedimento sin claro, causa fundada, porque la sin justicia se toma sus justificación. tiempos. La Hasta que justicia se llega. toma demasiado Ah, tiempo, y esto es una violencia institucional, ¿sí? claro. Entraste como de lleno en el Sí, sí, terreno sí, de lo sí, que es sí. la violencia institucional, porque si un proceso donde se lo separa o se lo aparta injustamente un niño de su mamá o de su papá y de toda su familia dura 6, 7, 3, 5, tenemos impedimentos de contacto de 12 años. Claro. Obstrucciones de vínculos de 12 años. Imagínate vos si serías el mismo si te hubiesen apartado de tu No. mamá o tu Bueno, papá. ¿cómo le afecta a los chicos eso? La afectación es terrible. La verdad que los coloca, cuando todo esto inicia, ellos, al igual que el progenitor que recibe el patrullero en la puerta con una perimetral, El mundo abajo, me se le imagino. viene el mundo abajo. Yo siempre decía, es una piña en la cara. Mirá. Y si bien para el papá o para la mamá tenemos mayoritariamente casos de varones, ¿no? Es un Sí, ¿no? 70-30, pero ahora cada vez hay más mamás impedidas. Ah, mira. Sí, esto es como una novedad dentro Sí. del mundillo. Pero así como es una piña en la cara para el progenitor, para la mamá o el papá que recibe ese patrullero en la puerta, para los chicos es una desorientación total. Imagínate que lo venía a buscar en la puerta del jardín o en la puerta de la escuela, ese día le tocaba a papá, otro día le tocaba a mamá, y de repente no lo ve nunca más. Es así, no lo ve más. No lo ve más, no lo ve más porque el progenitor que está dispuesto a esto, bueno, inicia una falsa acusación en el juzgado, aparece la perimetral y se corta el vínculo. Y después tenemos que empezar a pensar, ¿con quién queda ese niño viviendo? Con el progenitor que promovió todo este contexto y esta situación. Con lo cual, ¿cuál es el mensaje que le va a llegar a ese niño sobre su papá o su mamá? Empieza ahí la propaganda negativa, lo que nosotros llamamos alienación parental, manipulación del apego, conflicto de lealtades. Digamos que la psicología y la psicología jurídica, que es la que se ocupa de entrelazar toda esta problemática, tiene un montón de términos para que podamos dar cuenta de lo que padece un niño que está inmerso en esta problemática. Entonces, la realidad es que se forma Infancia Compartida ya casi hace 6 años, porque no le encontrábamos la vuelta. Decíamos, estamos ante un problema gravísimo
que afecta a un montón de mujeres, porque vos pensás que detrás de cada papá impedido hay una tía, hay una amiga, hay una abuela, hay una media hermana. Sí, sí. Y no entendíamos cómo puede ser que no se encuentre resolución a esto. Bueno, entonces nos dimos cuenta que esto es multicausal, ¿sí? Porque inicia con una falsa denuncia, pero después aparece la manipulación sobre el niño para que sea él quien lo rechace posteriormente. Claro. ¿Y el nene cómo queda? O el nene o la niña, ¿cómo queda después? Porque si es tan chiquito, se está armando en su cabecita su identidad. Exactamente, mira, todo lo que es transgeneracional, que quiere decir toda aquella información que nosotros recibimos de nuestros tíos, de nuestros abuelos, es información transgeneracional que va formando nuestra identidad. Claro. Pensemos todos, el café con leche de nuestra abuela, la comida esa, el tuco de los domingos de la abuela. La fiesta de fin de año, la fiesta de fin de año, los primos. ¿Cuánto esperás vos ver a tus primos? No, pensemos en la vida cotidiana. Bueno, todo eso queda arrasado. Es decir, ese niño no va a ser quien tendría que haber sido. Porque todo eso, todo ese linaje paterno o ese linaje materno queda amputado. Y esta amputación tiene su correlato en la salud mental. Yo estoy haciendo, mientras vos hablás, estoy pensando en mi familia, que por suerte nunca tuvimos este tipo de inconvenientes, más allá de alguna discusión familiar normal, como en toda la familia. Por un terrenito hasta por lo que sea. Nunca lo he vivido y no me lo puedo imaginar cómo es eso de que te quedás sin familia, porque... Es inimaginable. Vos pensás que por eso hay un eslogan que habla de huérfanos de padres vivos. Vos imaginate cada día del padre, hace poquito, no hace tanto, fue el día del padre, bueno, los 15 de una niña sin su padre, el primer diente que se le cae y que su abuela siempre hacía tal cosa. Vos imaginate que además, estamos hablando de falsas denuncias, ¿no? Imagínate que esa abuela, esa tía, esos medios hermanos, pensá en los medios hermanos que van naciendo después de la obstrucción, no tienen ninguna denuncia que les está impidiendo el vínculo. Se los está impidiendo el sistema. Y decime, y del otro lado de la familia, por ejemplo, un ejemplo, vos no te quiero poner a vos de ejemplo, pero... Sí, no importa. Vos hiciste la de falsa denuncia, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? Sí, no pasa nada. Y tu familia te apoya. Bueno, ahí... O sea, ¿tu mamá, tu tía, tu prima te tienen que apoyar o no? Hay de todo. Mirá, hay connivencia en estas cuestiones porque, viste, están los silencios familiares. Tenemos casos donde la familia da cuenta, bueno, el caso Gizzoni es uno donde los propios padres de esta mamá o progenitora dan cuenta de la psicopatología de esta señora. Entonces, no todas las familias cubren esta situación, pero muchos sí, es buena la pregunta para poder hablar de esto, muchos sí están en el no me meto. ¿Por qué? Y porque es la madre. Y es peor. Y los hijos son de la madre, ¿no? Entonces está como, bueno, así se pierden, creyendo que los hijos son solo de los padres, ¿no? De los progenitores. No, nosotros tenemos que en sociedad cuidar a los niños. La Convención de los Derechos del Niño dice que todos los actores de una sociedad tienen que velar porque se respeten esos derechos. Entonces, si yo soy una vecina, lo mínimo que tengo que hacer es marcar que eso está mal. Separar a un niño de su mamá, de su papá, de sus abuelos, de sus hermanitos, sin una causa fundada, es maltrato infantil grave. Y esto hay que decirlo y se tienen que animar a hablar. ¿Y se habla? ¿Se animan a hablarlo? Recién ahora se están animando. Como ahora hay muchos chicos que están creciendo y que después de lo de Tomás, que ha tenido una valentía terrible, imagínense la confusión que esto genera en una cabecita que te dicen que bueno, no sé a qué hora va a salir esto, ¿no? Pero te dicen que existe Papá Noel. Es tan fácil manipular a un niño y vos le creés, porque... Si yo le pregunto a cualquiera de los que nos esté viendo, díganme quién es la persona que más quieren en el mundo. Y si tienen hijos, ¿qué me van a contestar, Claudio? Sí, obvio. Tus hijos. Sí, obvio. Ahora, si no tienen hijos y son más chicos, y yo les digo, decime, ¿cuál es la persona que más querés en el mundo? Y le hago esa pregunta a un niño, ¿sabes qué me va a decir? Mamá y papá. Claro. ¿Sí? O mamá, mamá, o papá, papá. Como se conforme esa diversidad familiar. Lo que quiero dejar en claro es que para ellos es el mundo, mamá y papá. Entonces, es palabra sagrada. Y además, cuando un niño es apartado de su papá, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es apartado de su papá. Ahora hago al revés, te uso vos como ejemplo, ¿no? Es apartado de su papá, te apartan de tu hijo. ¿Qué es lo que percibe el niño? Y que soy el peor.
yo ya perdí este amor. Ah, mira. Puedo perder este otro también, que es el de mamá. Entonces, ¿qué me dice el instinto de supervivencia? Me tengo que aferrar a este discurso. Claro. Naturalmente, los chicos están todo el día monitoreándonos y tratando de interpretar qué es lo que mamá desea, qué es lo que papá desea. Sí. En situaciones conflictivas como esta, el estado de alerta en que se coloca un niño es mucho más, Mira. es aún mayor. Te dije, me considero el peor porque seguramente la mamá del nene... Por supuesto, la la respuesta es correcta. Empieza una propaganda negativa hacia el progenitor Sí. que fue apartado. Eso está claro. Pero además, yo ahora te digo, en la cabeza del El nene, niño, claro. sin que el otro lo manipule, Sí. lo que razona es, yo ya perdí este amor. Entonces no voy a poner en Claro, riesgo el claro. amor de mamá, que me está diciendo Mirá. que papá es malo. Si mamá me dice que papá Es malo. es malo, ¿sí? ¿Y esto se viene dando desde cuándo vos notás fuerte? Porque ha pasado toda la vida esto de que papá es malo, mamá es mala. Mirá, no tengo la estadística desde cuándo. Yo creo Sí. que desde hace Desde cientos de siempre. años más o menos, ¿no? Pero bueno, Pero hubo... 34 seguro te puedo decir. Mirá. Sí, esto pasaba, cuando yo era chica pasaba también, pasaba mucho. La diferencia es que no se judicializaba tanto, ahora se ahí empezó a está, judicializar ahí porque está. los papás y las mamás empiezan a recurrir a la Claro. justicia. Ahí aparece la justicia diciendo que está... Y mucho menos los medios, que no se interesaban. No, los medios no se No sabían. interesaban. Convengamos que la falsa denuncia existe para todos los casos. Y de siempre también. Y de siempre. Y para gente que no tiene hijos en común. Sí. Pero en familia y en casos específicamente de obstrucción de vínculos, es moneda corriente. Mira. Hablas con cualquier abogado de familia y ahora también abogados penalistas. Hablas con cualquier abogado de familia y te va a decir que esto sucede. Pero además hay que hacer una aclaración. Las falsas acusaciones, que son las que logran impedir el contacto y obstruir el vínculo, Sí. no es lo mismo que la falsa denuncia. Claro. ¿Sí? Hay que establecer una diferencia en eso. ¿Por qué? A ver. Porque muchos, yo no soy abogada, Sí, te tiro la idea de invitar a un abogado para que También, explique sí, esto. está en carpeta. Pero bueno, la falsa denuncia después hay que demostrarla, ¿sí? Para Claro. poder utilizar esa figura, ¿no? Y llevar adelante un proceso. En este caso estamos hablando de falsas acusaciones. ¿Querés que te dé un ejemplo de una falsa acusación que obstruye el vínculo por años? Le dio una galletita de agua a mis hijas y a los hijos de la pareja le dio una galletita Oreo. Vos ¿Así? me vas a... Yo Te iba a decir, me estás cargando. No, pero yo te puedo documentar y lo pongo a ¿En disposición de serio? cualquiera que quiera ver esto, porque podemos No hacer me el entra en recorte la sin cabeza. develar los nombres de los niños. Sí. Le puso el protector solar de manera bruta, Ajá. ¿sí? Lo retó demasiado fuerte. Para mí anda en algo. Para mí, no sé, o se droga o anda en algo, ¿no? Mirá. Este tipo de afirmaciones Relaciones. terminan generando esta perimetral que te sorprendo, ¿eh? contaba antes. No tenemos un ranking. Me sorprende porque nunca, te voy a repetir, nunca me tocó vivir esto, pero... Le compró un superhéroe varón y ella quería una superhéroe mujer, no sé, la Mujer Maravilla, ponele. O sea, de este tenor son algunas de las denuncias y otras son más graves, Sí, ¿no? sí, me imagino. Pero no dejan de ser acusaciones, Claro. ¿no? Al revés de lo que salió hace poco diciendo esta señora Liliana Hendel, ¿no? Que decía que el hombre es culpable hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Bueno, pensemos todas y todos justamente lo que eso significa, ¿no? ¿Y vos cuando armaste la asociación se te fue...? Yo no la armé, la verdad que yo vine Ah. hace un año y pico que estoy en lo que sería la presidencia, pero nosotros nos manejamos, tenemos una comisión directiva. está bien. Y van rotando. Y vamos, claro. Y la fundaron, está fundada desde 2020. ¿Por qué? Ajá. Porque en pandemia esto crece exponencialmente. Claro, La a pandemia, eso iba. A eso iba. sí, la pandemia facilitó Mira vos. las obstrucciones de vínculos. Sí, muchísimo. Sacaron provecho de ese lado. Y sí, porque estaba impedido el cruce. Entonces, ahí como que no necesitaron hacer muchas falsas denuncias porque tenían ya el impedimento del Pero igual gobierno. hubo jueces que habilitaron los Sí, después cruces. una jueza de la Corte Suprema, creo que fue, Claro. creo que fue Díaz Cordero, ella habilitó para que se puedan, pero ya por estaba. supuesto eso no Ya sucedió. estaba roto el vínculo. No, y además que no, por más de que el juez, a ver, el que es ladrón, vos le decís no tenés que robar porque robar está mal, y va a robar igual. Sí, y a un violento, realmente violento, una perimetral no lo va a detener. Detiene a estos papás Sabemos y a que estas no. mamás Sabemos que que no. pobres están
intentando que la justicia les devuelva algo del amor de sus hijos o del amor que tienen para darle a sus hijos y no sucede, porque ellos sí respetan. Estos papás y estas mamás de las que te estoy hablando, estos abuelos, sí respetan las órdenes cautelares. Entonces, el progenitor que se queda con el niño tiene todas las de ganar cuando la intención es obstruir el vínculo. Y si la intención no fue obstruir el vínculo y fue un miedo, ¿no? Porque puede haber un error, puede haber una apreciación de las emociones, esto se resuelve, ¿sí? Con terapias vinculares, con coparentalidad, y se tiene que resolver. Ahora, cuando vos ves que al progenitor que convive le importa 3 cominos que el niño crezca sin la figura del padre o sin la figura de la madre. Y que sufra encima. Y que sufra y no se están pudiendo poner en ese lugar, lo que pasa ahí es que claramente ese niño quedó en el lugar de objeto, quedó instrumentalizado por este progenitor para ejecutar esa venganza o lo que haya motivado a ese progenitor o ese narcisismo ahí puesto en escena, lo que haya hecho que ese progenitor decida realmente no ponerse ni un minuto. Yo digo, todos los que tenemos hijos, ¿no nos duele cuando nuestros hijos sufren, cuando lloran? Y no sufren solamente cuando lloran. Les pasan cosas como a los adultos, ¿no? Puede estar pensativo y estar sufriendo. Bueno, estos progenitores no se preguntan por eso, no se cuestionan. El nene o el menor cuando crece, ¿tiende a repetir estos modelos? No siempre. A ver, nosotros decimos esto es condicionante de la formación del aparato psíquico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a vos te pasa esto como adulto, como papá, vos ya sos una persona que está formada. Ya está hecho, En cambio, un niño está en plena constitución de su aparato psíquico, está en momentos fundacionales, está en momentos donde se siembran matrices, ¿sí? Y esto de separar tan abruptamente una figura de apego tan importante, tan cercana como los padres y los abuelos, realmente genera un clivaje en ese aparato psíquico, un forzamiento que tiene que hacer ese niño para disociarse de todo el amor que tiene adentro y de repente de un día para el otro no lo recibe más ni tampoco lo puede dar. Esto no pasa sin ton ni son. Esto deja marcas. Lo que no sabemos es qué marcas, no las podemos estandarizar porque es el caso por caso. Entonces, no podemos decir, le va a pasar esto, ¿no? O sea, fue obstruido de chico, va a obstruir de grande. Pero a lo mejor puede padecer el día de mañana una depresión. Tenemos casos donde la separación de un padre o de una madre de ese niño, tenemos informes periciales donde sabemos que hasta promueve cierta estructura psicótica. O sea, es gravísimo hasta dónde puede llegar. Hay casos de afectación más pequeña, como una sobreadaptación, como le pasó a Gastón Recondo, que da testimonio, el periodista, que da testimonio para Atrapados, que él cuenta muy bien cómo tenía que aprenderse y esforzarse para aprender cómo se usaban los cubiertos en la casa de mamá y cómo se usaban en la casa de papá. Los invito a que vean en YouTube. ¿Dónde está? ¿En la página de...? En la página de Infancia Compartida de YouTube. Ahí está Cecilia Dopazo, Gastón Recondo, Damián de Santos, Rolly Serrano, con historias de vida tremendas que claramente hablan de lo que significa la obstrucción de vínculos. Y en el caso de Recondo tiene esta sobreadaptación, ¿no? El chico tiene que hacer un esfuerzo extra para entender cómo debe comportarse en la casa de mamá y cómo debe comportarse en la casa de papá. Bueno, pero todos vemos a Gastón, que lo vemos bien, lo vemos en su vida, que ha progresado, pero otros chicos realmente quedan afectados gravemente. La última, Marita, si no me equivoco. Mejor, me gusta más. Sí, pero aparte es para hacerte reír y distenderte un rato. ¿Se vuelve de esto? Se vuelve en la medida que el poder político lo ponga en agenda, ¿no? O sea, la política maneja los 3 estados, o sea, los 3 poderes del Estado. Y nosotros para erradicar esta problemática necesitamos celeridad del Poder Judicial, compromiso, no puede ser la respuesta que están abarrotados y entonces por eso los tiempos son tan largos. Esa no puede ser la respuesta porque es renegatorio el sufrimiento de los chicos. Necesitamos un poder ejecutivo que implemente políticas públicas de prevención cuando una pareja se separa, ¿no? Entonces ahí hay que empezar a educar a estos papás, empezar con la coparentalidad desde antes, ¿no? Desde que ya están tirándose con munición pesada.
¿sí? Y después necesitamos del Poder Legislativo para que se comprometa en leyes que realmente, porque tenemos la Convención que es muy bonita, la 26061, que es la ley que suscribe acá, que tiene todos los derechos, pero no se cumplen. Con lo cual necesitamos una ley integral, que de hecho Infancia Compartida está preparando eso, está preparando un proyecto de ley que es una ley integral, para que no lleguen a este punto los papás y las mamás después de un divorcio, para que no haya más víctimas en el futuro, porque los que hoy ya están inmersos en este problema, digamos que el pronóstico es reservado. ¿Sí? O sea, el daño que se hizo no sé si es reparable, ¿sí? Pero debemos insistir en eso, debemos insistir para que el Poder Judicial, para reparar lo que hoy está dañado, que el Poder Judicial actúe con celeridad y bajo la perspectiva de infancia, que esto es algo que me había olvidado de decir, tiene que primar en los juzgados la perspectiva de infancia, porque si prima otra perspectiva de género. Bueno, en el caso de la perspectiva de género que primó en el caso de Guisone, les arruinó la vida a 3 chicos, y al padre, y a los abuelos, y ¿no? Los que pasamos por esto sabemos que te termina condicionando el resto de tu vida. Perfecto. ¿Dónde te pueden ubicar, Marita? En las redes, en Infancia Compartida, en Instagram, ahí tenemos un feedback constantemente. Y después estamos en Twitter, en YouTube, donde tenemos página. Siempre con Infancia Compartida, es el nombre. Sí, la ONG es así, Infancia Compartida, @Infancia Compartida, OK. Y bueno, yo los invito a que vean Atrapados, porque ahí es donde vamos más... a verlos. Marita, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por darle lugar a esto. Por favor, estamos en eso y vamos a volver a invitarte, porque cuando presenten el proyecto queremos estar ahí con ustedes y vamos a seguir charlando. Dale. Sí, un gusto. Muchísimas gracias. Por favor. Amigos, esta ha sido una nueva edición del Living de News Digitales. Hemos charlado con María Rosa Ortega, titular de la Asociación Civil Infancias Compartidas. Hasta la próxima. Chau, chau. Que sigan bien.